está recebendo Está recibiendo las palabras de esta conferencia a través de este canal de comunicación que tenemos en Europa. Las traducciones también son para el idioma inglés, alemán, español, y esperamos que en la próxima conferencia también tengamos para italiano y rumano, que es pedido especial de nuestro hermano Cornel. Él quiere que se incluya también a Rumania en nuestro canal de YouTube. Hemos escuchado recientemente un testimonio muy importante, muy fuerte, y podemos vincular con la palabra de esta noche, que es la edificación de la iglesia. Aquí vemos la experiencia de cómo cuidar unos a otros. La vida cristiana es vivir esta realidad, de vivir la realidad de la vida de la iglesia. Gracias a Dios que estamos aquí juntos, hermanos, para tener comunión y animarnos, animar a ustedes, pasar nuestro encargo, aquello que Dios habló a nosotros en estos últimos meses, sobre todo a través de la palabra de la última conferencia. Es una gracia de Dios. Uno realmente no sabe ni cómo comenzar ni por dónde ir, pero estamos juntos y el Señor nos va a suplir abundantemente. Porque queremos, como hablamos anoche, no ser solo los que oyen la palabra, sino aquellos que practican la palabra. Por eso es que estamos juntos. El hermano Grimaldi dejó una hermosa porción y hoy vamos a comenzar Mateo 16. En el testimonio vimos la relación entre los hijos de Dios. ¿Cuál es la función de la iglesia en la tierra? Aquella iglesia que fue levantada por el Señor. Intentaremos verlo con detalles. Y dejaremos algunas preguntas. ¿Cuál es el deseo de Dios para su vida? ¿Cuál es el proyecto de Dios, el plan de Dios? Que el Señor nos pueda dar gracia y podamos responder esto durante esta comunión. También no debo ultrapasar mi tiempo. Esta tarde tuvimos un momento maravilloso. Los hermanos han salido a las calles a predicar el Evangelio. Ellos fueron a las calles con este proyecto de puedo orar por usted. Los hermanos contaron que algunas personas de Ucrania también recibieron oración. Entonces, este sentimiento tiene su aspecto de ayuda material, con necesidades que todos atravesamos, y también tenemos una porción de amor que también envuelve nuestra fe. Donde quieran que estén estas personas, nosotros salimos a encontrarlas y hay más chances de realizar esto. ¿Qué es puedo realizar por usted? ¿Qué es esto de puedo orar por usted? Yo a veces quedo considerando, ¿no? No hay ninguna receta. Es una oración. El propio Señor, el Señor Jesús mismo, en el inicio de Mateo, preguntaron a Él, ¿cómo es que nosotros debemos orar? Y Él dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Entonces, para orar con las personas, nosotros estamos ayudando que el reino de Dios venga y el nombre del Señor sea santificado y que sea su voluntad, la voluntad de Dios, hecha aquí en la tierra. Esa es la oración inicial cuando el Señor estaba junto a sus discípulos. El hermano Grimaldi nos mostró allá en el monte. Ya no estaban más ahí al lado del mar de Galilea, sino que subieron. Y el Señor estaba hablando con sus discípulos y hubo ese momento que Él aprovechó para transmitir a sus discípulos y a las personas que estaban oyendo que nosotros debemos orar. Durante todo su ministerio en la tierra, el Señor salía y oraba. Y después invitaba a algunos y, aunque no acompañaban bien, quedaban durmiendo, el Señor no desistió de nadie.
Por eso me alegra mucho que podamos percibir que la última vez que él oró, cuando estaba en la tierra, fue la oración de Juan 17. Y en Juan 17, el Señor hizo algunas menciones muy buenas. Él ya estaba terminando su etapa en la tierra. Y él oró por nosotros. Aleluya, gracias a Dios. En el final de Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, esta oración sucedió hace 2000 años atrás. Ya al final de su estadía, del Señor aquí en la tierra. En esa época, Él oró por ti, hermano. Él oró por mí. Él oró por aquellos que llegaran a creer. Y estamos en el siglo XXI. Y esta palabra es tan preciosa. Él dice, yo vine al mundo y también los envié. ¿Y qué oración es esta? Oh, Señor Jesús. Versículo 21. Para que todos sean uno. Amén. Amén. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste yo les he dado. Para que sean uno. Como nosotros somos uno. Entonces, la oración comienza así, para que el reino venga. Que el nombre del Señor sea santificado. La oración del ministerio terrenal del Señor termina con un pedido. Que los hijos de Dios sean uno. Yo hasta podía cambiar el título de mi mensaje, ¿no? Pero no voy a cambiar. Es la iglesia en los tiempos finales. Estamos viendo esta realidad. Yo creo en esto. Estamos aquí por causa de esto. Estamos viviendo la realidad de la iglesia de los tiempos finales. Y hoy buscamos dar este cambio. En el pasado vimos capítulo por capítulo del Mateo capítulo 1 al capítulo 15. Fue un trabajo muy difícil, ¿no? Fueron muchos capítulos. Pero esa situación era para mostrar que el hombre tiene necesidad de Dios. Y Dios está aquí para suplir la necesidad de las personas. Él vino para salvar a las personas. Él vino para curar a las personas. Ciegos, sordos, cojos, paralíticos, aquellos endemoniados. Fueron expulsados los demonios de ellos. Y Él dijo, venid a mí, los que estáis cansados, trabajados. Entonces la necesidad del hombre fue suplida. Pero ahora nosotros damos un pasito más. Ahora hay un gran cambio. Mateo 16, yo voy a entrar rápido. Mateo 16, hermanos. Es el capítulo donde está el cambio. No solo cuál es nuestra necesidad. Ahora vamos a preguntar al Señor, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que el Señor quiere en la tierra? ¿Qué es lo que Dios necesita? En los primeros versículos de Mateo 16 estaban aquellos que preguntaban al Señor. Los fariseos y saduceos estaban tentando al Señor y pidiendo que el Señor haga señales. Entonces el Señor le dijo, yo no voy a dar otra señal, a no ser la señal de Jonás.
¿Qué significa esta señal? Ellos querían encontrar al Señor en alguna trampa, ¿no? Jonás permaneció 3 días dentro del vientre de un gran pez. El Señor Jesús pasó por la muerte, podemos decir en el vientre de la tierra, por 3 días también. Pero Él resucitó. Oh Señor Jesús, esa es la señal que vamos a dejar a toda la tierra. Que nosotros conocemos a Cristo. Y ese Cristo que nosotros conocemos es ese que pasó por la muerte. Yo quería leer Pedro habla muy claro en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, delante de vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Dios resucitó. Dios levantó. El Señor rompió las ataduras de la muerte, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En este capítulo 16, ahí que yo quería entrar rápido. Después el hermano Alexandre va a hablar más de la revelación de Cristo y de la iglesia. Pero hoy yo quería hablar de aplicaciones. Claro que a partir del versículo 13 de este capítulo, aquí dice que había llevado a los discípulos a otro monte más alto, Cesarea de Filipo, lejos de la esfera religiosa, porque tenía una gran revelación para hacer. Él quería mostrar primero esa revelación y preguntar a los discípulos. Él preguntó a las personas que estaban alrededor: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es el comentario ahí? ¿Cuál es el comentario general? Unos dijeron, unos dicen que es uno de los profetas. Algunos dicen que eres el Juan el Bautista. Piensan que Juan el Bautista resucitó. Otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Entonces el Señor no quedó satisfecho con esa respuesta. Esa es la respuesta común, la respuesta general de las personas. Hasta los musulmanes dicen que Jesús era un profeta. Ellos también dicen, sí, conocemos, sabemos que era un profeta, un hombre de Dios. Entonces el Señor dijo, pero ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Gracias a Dios. ¿Quién decís que soy yo? El versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por causa de esta revelación, nosotros conocemos a Jesús como el Cristo, como el enviado de Dios.
como el ungido, aquel que recibió la misión del Padre para hacer la obra, pasar por la muerte y resucitar. Eso es lo que controló mi vida. Nosotros, los que somos de una generación más avanzada, casi 50 años, que nosotros conocemos a Cristo. Hermanos, hace tiempo. Sí. No sé si todos saben lo que es 50 años atrás. Yo tuve la primera oportunidad. En mi caso, yo venía de una familia católica, temerosa de Dios, pero el encuentro que yo tuve con el Señor yo tenía 14 años. Hoy estoy con 62. Falta 2 todavía para cumplir los 50. Pero en aquel momento nosotros conocimos a Cristo. Y eso hizo el cambio en mi vida. Por causa de esta revelación nosotros estamos aquí. Por causa de esta revelación. ¿Por qué vino usted para esta conferencia? Usted allá en el Zoom, en su casa, oyéndonos, recibiendo esta palabra. ¿Por qué? Porque un día Cristo llegó hasta ti y conociste a Cristo. Esa fue la revelación que controló nuestras vidas. Este capítulo es muy dulce para nosotros porque el Señor no quedó solo en eso, hubo otra revelación. El Señor Jesús en el 17, versículo 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación fue del Padre. No quedó solo en la revelación de Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor Jesús, aquí vemos el ministerio de Dios que es Cristo y el misterio de Cristo que es la iglesia. Entonces hay varias porciones en Efesios, por ejemplo, que Pablo habla mucho de esta revelación. Fue por esto, por esta revelación, que nosotros conocemos a Cristo y tenemos la revelación de la iglesia. Esto hizo que conozcamos a los hermanos de la vida de la iglesia en el año 76 y de ahí comenzamos a vivir la vida de la iglesia. Desde entonces conocemos a Cristo. Esto nos guardó, nos protegió en este camino. Yo quería hablar hoy de una manera diferente. Siempre enseñamos así. La visión, la revelación de Cristo y la revelación de la iglesia. Pero ahora tenemos un poco más de detalles. El Señor no solo habló de la revelación de Cristo, sino que Él habló con respecto a la edificación de la iglesia. Entonces lo que voy a abordar hoy, que el Señor nos dé gracia, porque Él dijo esto. ¿No es así? En mi Biblia está así, no sé, en la suya. Acá dice que edificaré mi iglesia. Cuando Cristo es revelado, la iglesia es revelada. Antes de mi iglesia tiene esa palabra, edificaré. Prestemos atención que la iglesia necesita estar edificada. ¿Cómo va a ser edificada? ¿Qué es una edificación? ¿Qué es una construcción? Vamos a ver con qué Dios va a construir la iglesia. ¿Cuáles son los materiales? ¿Cómo los materiales van a estar dispuestos? Hasta el mensaje de esta mañana vimos que era subir al monte y traer madera para edificar. Él subió al monte y ahora nosotros vamos a decir, ¿dónde están esas maderas? Entonces, vamos a prestar atención que en el libro de Mateo, ahí están los materiales.
Ahí están, ahí están. Después que el Señor subió al monte y dio esta revelación, Él dijo, ahora voy a descender del monte. Cuando bajó del monte, Él comenzó a colectar los materiales. Si usted está en un ayuntamiento y quiere edificar una casa sobre la roca, aunque venga lluvia, aunque venga un río, aunque venga viento, ¿usted qué va a escoger? Va a escoger materiales buenos. Cualquiera de nosotros escogería los mejores materiales. Y cuando el Señor descendió del monte, ¿cuál es el primer material que Él escogió para edificar? En Mateo 8 vemos, por eso la iglesia es lo que es. ¿Cuál es el primer material? En Mateo 8 vemos el primer material, el primer candidato a ser parte de esta edificación. ¿Quién es? Un leproso. La edificación comienza con un leproso. Si usted piensa que no es muy bueno, el Señor escogió un leproso que está relacionado con un pecado, el pecado de rebeldía. Cuando vemos el número 2, el caso de Miriam, cuando se rebeló contra el liderazgo de Moisés, ella tuvo que ser apartada. O sea, el primer aislamiento que sucedió en esa pandemia fue por causa de Miriam, por una enfermedad contagiosa, la lepra. Hasta 2 años atrás, todos los que tenían COVID-19 tenían que distanciarse, aislarse. Entonces, esta persona que estaba con esta enfermedad era sumamente contagiosa, no podía ni contagiar. Y representa la rebeldía. La lepra representa la rebeldía. El Señor primero fue a ese. Señor, no tiene una cosa mejor para elegir. Para comenzar la edificación. Si usted y yo, comenzásemos una edificación, prestaríamos mucha atención al material, pero no a alguien que es rebelde. El Señor eligió a este. No mandó al aislamiento, sino que Él fue y tocó en ese leproso. Gracias a Dios. Nosotros estamos aquí porque Dios tocó en cada uno de nosotros. Sanó nuestra rebeldía. Él tocó nuestra rebeldía. Tocó nuestro corazón. Sanó nuestra rebeldía. El segundo caso es de un extranjero. Alguien que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Pero él vino al Señor y dijo, yo estoy precisando que me cures. Los hermanos mostraron aquí que hay tantas cosas muy lindas en esta secuencia. Después de esto, apareció la suegra de Pedro. Hay un conjunto aquí, que hay suegra, que hay una chica muerta, hay gente enferma, endemoniados, ciegos, clamando, gritando. Y esta es la recolección de materiales. ¿Qué es esto? Cuando yo era niño, íbamos a jugar al fútbol. El que era dueño de la pelota quedaba tranquilo. Pero estos que eran malos, ya lo dejábamos al costado, ¿no? El último que cogíamos, sobre todo si era japonés. Disculpen, hermano, pero no eran buenos para el fútbol. Pero Dios no hizo eso. Dios comenzó y eligió a los rebeldes, a los enfermos. A veces nosotros no nos acordamos de lo que están cerca, ¿no? Debemos acordarnos de la suegra también. Hay hermanos cerca de usted. Al leproso usted va, al extranjero va, pero aquel que está en su casa, recuerda, hermano, que ellos también hacen parte de la edificación. Si tiene fiebre y pasa la fiebre, va a estar dispuesto para servir.
con usted. Vamos a llamar a los extranjeros y a la suegra también. Vamos a llamar a todo el mundo para esta edificación. Yo solo quería avanzar. Que estos son los elementos. No voy a gastar mucho tiempo. Yo estaba considerando. El Señor nos ha dado esta palabra profética y estos materiales para edificación. Como yo ya dije un poco en broma. Aparte de la visión y revelación, es como un proyecto. Es un proyecto de una construcción. En el pasado, construíamos sin proyecto. Sin ningún proyecto. Las cosas duraban mucho porque exagerábamos, ¿no? En el concreto, dejábamos un lugar para la ventana, los corredores eran estrechos. Pero Dios es un Dios de propósito, es un Dios de planes. Entonces es importante conocer el proyecto. Acá tenemos arquitectos, ingenieros. Claro, hoy en día todo es más fácil de leer proyectos, de entenderlos. Hay mucho más recursos, pero en el pasado, 50 años atrás, era todo descriptivo, ¿no? Uno tenía que imaginar. Pero el Señor dejó la Biblia con muchos detalles de este proyecto descriptivo que el Señor quiere. Entonces en la Biblia podemos ver el proyecto de Dios. Pero Dios no queda solo en proyecto. En el siglo XXI no estamos hablando solo de un proyecto, ya estamos hablando de ejecución. Por eso es que el Señor va a volver. El tiempo final, al final de los tiempos, los discípulos en Mateo 24 preguntaron al Señor ¿cuándo va a suceder estas cosas? Porque ellos estaban mirando la edificación, que hoy solo queda un muro, ¿verdad? Ellos estaban maravillados, ¿no? Y el Señor dijo, mire, acá no va a quedar nada de esto, ¿no? Porque esta no es la casa que yo busco, que yo anhelo. Hay otra edificación. Entonces, hay que estar atento porque están las señales del fin de los tiempos. Va a suceder dos cosas. Cuando el Evangelio fuere predicado, según Mateo 24:14, que dice que será predicado este Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Será predicado este Evangelio. Esta es nuestra visión hoy. Salimos nosotros para predicar este Evangelio. Para testimonio. Entonces vendrá el fin. Aleluya. Entonces ese fin necesita tener relación con la edificación. Yo hablé de los materiales. Hablé un poco de estas personas que fueron engendradas. Y en esta lista de materiales, algo que lo representa muy bien para comenzar la construcción, en Mateo 15 podemos ver. Cuando habla de la mujer cananea, 15:29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiéndose al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo, ¿a qué? ¿A quiénes? Cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. ¿Y qué hicieron ellos? Los pusieron a los pies. Es como si lo dejaron tirado ahí, ¿no? Largaron, tiraron. Los pusieron a los pies de Jesús. Yo no sé cómo está en la versión King James, este versículo. Aquí fueron más educados, dice colocaron. En la versión King James dice colocaron. En la Reina Valera dice los pusieron. En la versión portuguesa dice que un poco más los tiraron. Entonces, hermano, usted fue tirado a los pies de Jesús. Aleluya.
a los pies de Jesús. Y con este grupo, él va a comenzar a edificar su casa. ¿No es así? Con este equipo. Es con este equipo que nosotros vamos a comenzar la edificación de Dios. Es con este equipo. Señor Jesús. Dice que quedaron ahí a los pies de Jesús. Esos son los materiales para la edificación de la casa de Dios. Por eso, no podemos pensar que somos algo. Nos creemos algo, ¿no? Algunos dicen, yo soy una columna bonita. Todos los materiales son importantes. Por eso yo te digo que el Señor hacía su edificación y tenía que usar lo que tenía a mano. Y esos fueron los que vinieron. Oh Señor Jesús. Yo iba a hacer una pregunta. Y todavía, estos que fueron dejados a los pies del Señor, cuando comienza la construcción, ganan un sentimiento. Cuando comienza la construcción, aunque ellos no sepan ni andar, unos son ciegos, otros sordos. Yo tengo un aparato en el oído y oigo bien de un lado, del otro continúo sordo. Y todos nosotros, el sentido que yo quería despertar, el sentimiento que quería despertar es que no somos especiales, pero somos materiales. Y de ese material Dios va a hacer su casa. Aleluya, Señor Jesús. Este material, como Pablo dijo en Efesios, yo estoy avanzando por causa del tiempo, ¿no? En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo habló en Efesios capítulo 5, 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Señor Jesús. El hermano Pedro usó una ilustración sobre concreto. Yo soy ingeniero civil y trabajo en eso. Yo también trabajo con concreto. Pero mi área es de pavimentación. Mi producto necesita tener mucha resistencia a la compresión. Entonces, tiene que tener una buena base. El hecho de concreto. ¿Por qué usamos concreto? El hermano Pedro habló de concreto armado. Eso contiene piedra, arena, cemento, agua. Y en el caso de concreto armado, necesita una armación de hierro. La piedra tiene buena resistencia a la compresión. Las vigas que vemos hoy en día tienen todos esos elementos que forman el concreto y tiene los elementos de sustentación, que sería el hierro. El detalle mayor es que necesito tener materiales adecuados, pero esos materiales adecuados vienen de la cantera, la arena, del lugar donde producen arena, la arenales, y ahí se hace el proceso del cemento. Una piedra, en la composición del concreto, es muy importante. Como agregado, nosotros tenemos piedra, unas más grandes, otras menores. Hay piedras más grandes, otras más chicas. Pero ellas necesitan de un complemento que es el agregado de arena. La arena puede ser
arena media, gruesa, fina. Lo que no puede tener ni en la piedra ni en la arena es impurezas. Entonces, ¿qué sucede a veces? Ese material viene con polvo y ese polvo perjudica la resistencia. La arena peor todavía, porque viene arcilla y eso hace caer la resistencia. ¿Qué necesita usted? Lo que primero, antes que el material llegue, todos esos materiales necesitan de limpieza. O sea, el material para la edificación precisa de santificación. ¿Y quién es santo? Dios es santo. Aquellos que fueron dejados a los pies del Señor, el primer detalle que Dios necesita hacer en su vida es un proceso de santificación. Santificación es separar las cosas comunes, las impurezas. Todas las impurezas que nosotros vamos cargando deben ser limpiadas. En toda nuestra vida es aquella arcilla se pega, ¿no? Se pega con los materiales y no quiere salir. Entonces ahí necesita de un lavaje, un primer lavaje. Pero ahora, para mejorar la calidad de los productos, se hace un lavaje, un segundo, un tercer lavaje, también un sistema de sedazo para sacar todas las impurezas. Dios necesita trabajar en nosotros. Dios está haciendo esa limpieza en nosotros. Todas las impurezas deben ser quitadas de nosotros. Y está limpiando el individuo con un fin. La piedra, para iniciar el proceso, el primer material que se utiliza es la piedra. La piedra es más pesada. Primero la piedra y luego enseguida viene la arena por encima de la piedra. Y ya comienzan a mezclarse. Si usted es una piedra, todo el mundo me conoce a mí, ¿verdad? Yo soy una piedra. Soy una piedra. Yo hice una broma con los hermanos. Los hermanos dicen, hable algo de usted. Entonces yo digo, yo soy el que siempre hago confusión. Algo así. Yo soy el que hago ir a la casa, ¿no? Entonces dicen, todo el mundo ya le conoce. ¿Sabe quién es usted? Entonces yo estoy siempre ahí apurando. Pero la piedra necesita tener compañía. Hasta el concreto necesita, después de la piedra, la arena. Después cae en un mezclador. Y ahí comienza a mezclarse. Pero solo. Ahí entra el elemento cemento. El cemento es el que va a hacer que la piedra se vincule, se mezcle con la arena. Y ahí empieza una reacción química. Pero esa reacción química, si usted coloca cemento, piedra, arena, cemento, bate bien todo eso, mezcla bien, pero todo va a ser todavía materiales individuales. Pero hay un elemento que es crucial en este proceso. Y sin ese elemento no tiene concreto. Es el agua. El agua es la palabra de Dios. La palabra de Dios, usted puede ser un buen material, pero si no tiene la palabra de Dios, hay hermanos muy buenos aquí, ¿no? Yo quiero decir, la palabra profética tiene usted que acompañar. Si quiere que algo suceda en su vida, si quiere que suceda algo en la iglesia donde vive, usted necesita del agua de la palabra, del lavar del agua por la palabra. Es por este chorro de la palabra que comienza la reacción química. Ahí comienza el proceso. Y para acelerar el proceso se coloca algunos aditivos para agilizar esa reacción. Pero es importante que comience esa reacción.
Eso es la iglesia, hermanos. La iglesia es como una columna. Acá vemos una columna, ¿eh? Acá vemos una columna. Acá hay piedra, hay arena, tiene cemento, tiene agua, pero esos elementos están todos juntos, todo mezclado. Y ahora se ve solo una columna. ¿Qué estamos hablando de vida de la iglesia? ¿Qué estamos hablando de edificación? Es juntarnos, colocarnos juntos. Por eso yo dije más de 40 años juntos. ¿Y qué es lo que nos está todavía preservando juntos? Es vivir la vida de la iglesia. Grimaldi dijo que somos el pequeño rebaño, que tenemos poca fuerza, pero tenemos una característica, estamos juntos hace mucho tiempo y estamos aprendiendo a ser edificados juntos. Podemos hablar de hacer un bello arco de piedra, un castillo de arena. Pero si no tienes cemento, ¿no? Mi proyecto de empresa es cuánto yo consigo reducir el elemento cemento porque es el material más caro. Si usted quiere un buen material, necesita pagar un precio alto. Si usted coloca mucho cemento, más caro. Entonces, usted tiene que trabajar mucho con los elementos, limpiar, quitar la impureza, eliminar los vacíos. Entonces, todos esos elementos se tienen que compactar en un molde. Hay un molde. Ese molde para nosotros es Cristo. Y nos pone todos juntos ahí. Ahí se hace la compactación para que no haya vacío. Porque si hay vacío, entonces carece de resistencia. Si hay espacio vacío entre nosotros. Así como dijo el hermano, yo te perdono, pero no quiero verte nunca más. Eso no existe. Ahí hay una montaña de vacío, ¿no? No hay edificación así. Si usted no consigue convivir con el que está a su lado, ¿cómo va a haber edificación de la iglesia? ¿Cómo vamos a poder manifestar a los otros la edificación? Entonces, este es el concepto que Dios quiere que nosotros comprendamos. La edificación de la iglesia es esta. Yo voy a salir un poco de la visión, del proyecto. Ahora estamos hablando de materiales que son útiles para la edificación de Dios. Otra cosa que escuchamos en la palabra profética, que material no es ir al showroom de las grandes casas de venta. Hay mucha variedad de cosas, ¿no? Tipos de colores, tipos de madera. En el showroom queda todo muy lindo. Pero lo importante es colocar después en su casa. Entonces hay muchos hermanos, no estamos aquí para criticar a nadie, pero hay muchos hermanos que tienen lindos proyectos, pero nunca hicieron nada. El proyecto tremendo, ¿no? Pero no desarrollaron. Entonces el proyecto de Dios es maravilloso y precisa ser ejecutado. ¿Y por quién? Por usted, por mí. Materiales diferentes, no todos tenemos las mismas características, no somos uniformes, pero estamos juntos. Estamos cooperando, aprendiendo. Si usted va a comprar un piso, puede destacar el sistema de luces, las puertas, las ventanas, todo bonito. En la tienda de venta es muy lindo. Pero el material cuando hay construcción es tirado ahí en el terreno. Y si hay materiales por todos lados, eso va a dar una confusión, ¿no? Quien ve, quien escucha, eso va a dar mucha confusión. Pero Dios está haciendo una cosa bonita. Está tomando estos materiales y trabajando nosotros, Él está edificándonos. Y ahí viene el punto de la edificación. ¿Cómo sucede la edificación? Señor Jesús. No sé hasta qué hora podemos ir en el mensaje, Oh, fue muy bueno el testimonio que oímos anteriormente. Señor Jesús, como dije, como yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta
casa edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios edifica con Pedro esta piedra, esta roca, pero esta roca es la revelación de Cristo. Pedro o Petro le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Aquel Pedro que recibió esta revelación, aquel que era el hombre que recibió la revelación del Hijo, él podía decir, yo soy una piedra. Y si yo soy complicado, voy a causar con su confusión. Entonces, ahí ya empieza un sentimiento, una opinión, ¿verdad? El hermano Tarek me dijo, usted es un empresario, ¿eh? El empresario le gusta ver a todo trabajar. Sí, claro. También es así, ¿no? Pero ahí Jesús tomó un Pedro, que era un empresario, él tenía una empresa de pesca. Y no andaba muy bien, ¿eh? Porque él toda la noche pasó pescando, toda la noche tiró la red y no sacó nada. Entonces, como estaba su situación financiera, creo que no estaba muy bien, ¿eh? Estaba como la nuestra. Tiraba la red y no sacaba nada. Pero ahí pasó el Señor, aleluya. Siempre en nuestra vida pasa alguien. Y le dijo, Pedro, tira de vuelta ahora en el lado derecho. Y Pedro, toda la noche ya estuve pescando. Toda la noche ya tiré la red. Y no anduvo, ¿no? Entonces, ahí estaba otra vez la opinión de Pedro, ¿no? Él tenía su opinión. En Lucas 5, el Señor dice, está bien, toda la noche tiré la red, no saqué nada, pero en tu palabra voy a tirar la red de este lado. Y cuando tiró, el Señor dijo, yo voy a edificar mi iglesia y Pedro va a ser parte de ella. Después yo vuelvo. Las puertas del infierno vamos a hablar después. Versículo 21. Este es el camino de la edificación. Vamos a avanzar. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro. Acá aparece Pedro otra vez. Tomándolo aparte, versículo 22, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Dios iba a hacer su edificación y esa edificación era perfecta. Dios iba a usar a Pedro, usó a Pedro, sí. Pero aquí vemos a Pedro dando su opinión de la edificación. ¿Cuántas veces nosotros damos nuestra opinión? Nuestro sentir. Todo este tiempo nosotros estábamos reformando nuestro local de reunión y teníamos que decidir el color con la que íbamos a pintar la pared del local. 4 hermanos responsables, más unos 12 diáconos, y entramos en la mayor discusión, porque cada uno quería un color diferente. Una cosa tan simple, pero una cosa práctica. Cuando comienzan las cosas prácticas, ahí comienzan cada uno a dar su opinión. Yo creo que tiene que ser gris, otro no, tiene que ser más oscuro. No, otro más claro. Son pequeños ejemplos de cómo nosotros somos nuestro vivir. El Señor está pidiendo que seamos simples, que oigamos la palabra profética y seamos simples. Hasta un cooperador ahí, 2 semanas atrás, me dijo, yo no tengo problema con el colportaje dinámico, pero presentar un libro sin explicar, eso no va. Para mí no va.
para llegar con un libro y dar a la persona, orando con ella. Preciso explicar primero el libro que le voy a dar, porque yo aprendí así. Deme un tiempo para explicarle. Pero el Señor, ¿qué dice? Oró y ya presenta el libro. Sea simple. Sea simple. Nosotros oramos y queremos explicar porque aprendimos en el pasado así. Ese concepto, esa opinión, ese sentimiento, tenemos que dejar de lado. Porque no es así hoy. Necesitamos ser simples y obedientes. Tenemos a veces conceptos ya formados. Y en la iglesia queremos tomar nuestro concepto, imponer nuestra opinión. Porque estamos... Usted fue un material que fue llamado por Dios, que fue traído por Dios para la iglesia. Y aún así nosotros queremos hablar. Yo quiero entrar ahora a ver lo que el Señor le dijo. ¿Sabe cuál es el camino? Pedro, en el versículo 24. El camino es este. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si hay alguien que está durmiendo, lea conmigo. Y si no está durmiendo, lea también. Si estoy haciéndole dormir conmigo. Vamos a este versículo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Usted quiere ir detrás del Señor, seguir al Señor. Tiene que haber aquí un principio. Níguese a sí mismo y tome su cruz. Señor Jesús. Este es el camino para la palabra del Señor. No sé si van a conseguir proyectar un texto del hermano Pedro Dong. Del libro Sala de Guerra. Vamos a pararnos todos y vamos a leer juntos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro servicio a Dios? Lo que quiero transmitirles sobre la edificación de la iglesia a partir de Mateo 16 es algo mucho más profundo de lo que usted imagina. Cuando vamos a las calles para predicar el Evangelio y orar por las personas, distribuyendo libros espirituales, anotando los contactos, entregándolos a la red de cuidado, cuidando de las personas e introduciéndoles en la vida normal de la iglesia. Déjeme decir con usted, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Para que las personas sean introducidos en el servicio de la iglesia. Pero no es porque falta mano de obra para el servir. Este no es el punto principal. Es que sirviendo aprendemos a relacionarnos unos con otros, a negarnos a nosotros mismos y a negar las propias opiniones que siempre hallamos que son las mejores. Aprender a respetar a los otros y tener una visión equilibrada del cuerpo de Cristo. No una visión individualista de un solo miembro. Oh, Señor Jesús. Amén. Muy bueno. Queremos dejar esto a ustedes, que estamos hablando de la edificación de la iglesia, mostrando que la manera de ser edificados es servir al Señor, pero no es aquel servicio tradicional, antiguo. Es un servicio, no es tampoco porque está faltando gente. Realmente falta, ¿no? Pero no es por esto que estamos invitándole a servir al Señor. Servir en la iglesia es para que usted aprenda a convivir unos con otros. El Señor va a volver cuando la iglesia esté edificada. Y cuando la iglesia está edificada, ¿qué sucede? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual. Hay una guerra. Esa guerra, ¿quién va a vencer esa batalla?
La palabra del Señor es, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y cómo? Agarrando a usted, a mí, a cada hermano, trayendo otras personas para servir junto con nosotros. Y quiero terminar, amados hermanos, hablando de nuestro servicio que hoy estamos viviendo. El hermano Grimaldi habló respecto a la experiencia de salir a orar con las personas. Puedo orar por ti. También la experiencia de distribuir literatura. A veces salimos con toda la iglesia, salimos juntos. Pero ahora individualmente, usted en su trabajo, si usted no fue llamado para ser parte del colportaje dinámico, usted en su trabajo puede separar una hora, una oportunidad de hablar con alguien. Ese es el inicio de la predicación del Evangelio. Y estas personas contactadas pueden ser introducidas en la red de cuidado. Entonces, no solo estamos preocupados con trabajar afuera, este trabajo va a engendrar nuevas personas que debemos cuidar. Entonces vamos a aprender a cuidar unos a otros. Además de eso, tenemos servicio de niños. Como dije, el servicio de niños, el servicio de música y de traducción. Siempre hay gente nueva. Es bonito eso. Vamos incluyendo a las personas. Pero todo eso no es para decir, mi servicio es mejor que el tuyo. Yo sé cuidar muy bien. Vea mi servicio. Yo no cambio nada en mi servicio porque está todo bien. El servicio de recepción, por ejemplo. Es una belleza mi servicio. No, nosotros no estamos aquí para competir. No es para competir. Los servicios son para complementar unos con otros. Para tener una buena edificación necesitamos estar juntos, aceptar las diferencias. Quiero también hablar de las hermanas conectadas. Tenemos que ser fuertes y valientes. Fuerte y valiente. Hace poco más de 3 años, el servicio de las hermanas ha sido muy útil y este servicio debemos incentivar. Y este servicio ha sido hecho con mucha excelencia. Los eventos de las hermanas dejan que el evento de los hombres sea una vergüenza, ¿no? El evento en sí no es la meta, no es el objetivo. El objetivo es la edificación de la iglesia. Tenemos que cuidar bien de las personas. El objetivo es generar otras personas, otras hermanas que también siguen y practican la palabra profética. En todos los servicios, cuando abrimos la oportunidad, es para que todos sirvamos con excelencia y con inclusión. Necesitamos todos aprender a incluir a todos. Algunos quedan solos porque piensan que saben hacer ellos muy bien las cosas. Pero incluyendo a otros van a tener chance también ellos de ser vencedores, de encontrarse con el Señor. Vamos a incluir a muchos más en los servicios. Este sentimiento de inclusión va a generar un servicio muy bonito. Nuestro servicio, el último ítem, ningún servicio es para crear competencia. No competimos en la iglesia. En la iglesia nos complementamos. No haga su servicio para mostrar a otro que es lindo, que es bueno, y mostrar que el del otro no es tan bueno. Nosotros somos un equipo. A veces algunos jugadores no juegan en equipo, no juegan para el equipo. Pero nosotros estamos en otra esfera. Todas estas herramientas, hermanos, todos estos caminos que el Señor nos está dando, es para tener la iglesia edificada. Esto es lo que va a completar la alegría del apóstol. Entonces quiero cerrar con este sentimiento.
que esta palabra de edificación muy práctica es para que cada uno de nosotros, sea que usted esté en una ciudad, que está usted solo con su esposa, debe buscar servir. Si es una iglesia mayor, aprenda a servir con otros, con más hermanos, con más personas. Esto va a traer alegría. Para continuar sirviendo así, necesito ser una persona simple. Vamos a ser simples. Vamos a obedecer. Y por fin, vamos a creer y recibir esta palabra que viene de los hermanos. Jesús es el Señor. Amén.